se conmemora el nacimiento del general Lázaro Cárdenas del Río hace 119 años en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895. General y estadista mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 34 al 30 de noviembre del 40. La reforma agraria, los ejidos, la nacionalización de la industria petrolera, aquella acción de nuestro gobierno del que nos enorgullecemos todavía por haber brindado asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil, y todo lo que benefició al obrero mexicano. Aportó también avances muy significativos en educación y fue el creador del Instituto Politécnico Nacional. Sí. Tata Lázaro, o la esfinge de Jiquilpan, que le decían al obrero y al campesino, porque él creó eso de Apatzingán y Tierra Caliente y todo eso, que eran terrenos que nadie quería. Él les dijo, órale, ahí está para que siembren. Pedregosos, áridos, Llenos de alimañas, cállate, ponzoñosas. Sí. Y metió agua. Exacto, desarrollo, todo, ahí está para que tengan de qué vivir, lo que funcionó muy bien. Y tiene varias anécdotas, entre ellas una donde él tenía la humildad de sentarse con gente del pueblo que estaba echando tortillas ahí en un comal y platicar sobre las necesidades que tenían en su zona, comportándose como cualquier persona. Él estaba convencido que para que avanzara la industria en el país había necesidad de fortalecer la educación técnica en México, que estaba prácticamente dominada por las carreras humanísticas, y él pensaba que no, que si que se quería que el país creciera, había necesidad de dar un impulso suficiente a la educación técnica, y a partir de ahí el Instituto Politécnico Nacional empieza a crearse con secundaria, vocacional, bueno, era prevocacional, vocacional y las carreras superiores. Se cuenta que un día iba a visitar un punto en Tabasco, iban embarcados, y le dijeron, señor, no podemos acercarnos porque hay mal tiempo. Dijo, sí, pero tenemos que estar ahí. Se despojó de la mayor parte de sus ropas, se lanzó al agua y llegó nadando. Y lo que pasa es que él, en una alberca que tenía Los Pinos, todos los días en la mañana practicaba la natación. Un hombre portentoso, según va pasando el tiempo, crece más. Sencillez total. Crece más porque no hay ninguno que pueda igualar su grandeza. A ver, escuchen esto, por favor. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica. Son sus palabras cuando la expropiación. Pues, si te fijas, no hay un solo indicio de grandilocuencia, de estilacho así oratorio, no, todo paz, esto, y así eran todos sus discursos. Entre las efemérides de esta fecha aparece la muerte de un presidente mexicano, 21 de mayo de 1920, Venustiano Carranza. Había nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, así se le denominó después en la historia, ¿no? El varón de Cuatro Ciénegas. Murió en Tlaxcalantongo, Puebla,
el 21 de mayo de 1920, político y empresario que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana tras el asesinato de Francisco I. Madero. Logró derrotar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta y fue encargado del Poder Ejecutivo desde el 14 de agosto del 14 y presidente de México de 1917 a 1920, en que fue asesinado por tropas de Rodolfo Herrero, que había hecho su presentación diciéndole que él lo protegería en su llegada hasta Veracruz. Y nunca asumió grado militar, se hacía decir el primer jefe. Usaba uniforme militar, pero nunca reclamó ser general o nada por el estilo. No se ha filmado tampoco, y hay un episodio medio misterioso ahí, de quién lo mandó matar y de con qué intereses políticos. Porque Rodolfo Herrero nomás fue el instrumento. Pues sí, era su más fiel seguidor pues era Obregón. Y Obregón aspiraba a ser su sucesor. Pero le cambia las cosas y le dice, no, quiero que mi sucesor sea un civil. Y dice, va a ser el ingeniero Ignacio Bonillas, que era secretario de Comunicaciones. Y no le parece a Obregón, ni a Calles, ni a todo el grupo Sonora. Entonces lanzan el plan de Agua Prieta, donde llaman a la rebelión y se adhiere casi todo el ejército. Entonces él, como ya le había resultado esa táctica, sale de la capital y trata de establecerse en Veracruz. Y pues reciben instrucciones todos los funcionarios de llevarse todo el dinero. Entonces lo concentran en el ferrocarril, papeles, dinero, todo, y se traslada el gobierno en ferrocarril hacia Veracruz, pero ya no pueden pasar de un cierto lugar en Puebla porque hay tropas enemigas adelante. Entonces ordena él bajarse del tren y irse en caravana a caballo a internarse en la sierra, y acaban en Tlaxcalantongo, donde son emboscados en la mañana. Que caía un aguacero tremendo y él estaba alojado en una cabaña endeble, en donde durante la noche los balazos atraviesan de lado a lado el local donde él pernoctaba. Hasta Así ahí llegó. Mi abuelo iba en esa caravana. Él era director de telégrafos. Y en prácticamente todos los relatos lo mencionan. Se llamaba como yo. ¿Ah, sí? Sí. No, tú te llamas como él. Bueno, no me llamo. Le pusieron tu nombre en tu honor. En homenaje retrospectivo. Sí, No, Mario Méndez. comparto el nombre, pues. El honor.